Bien, mis amados, vamos a entrar a la palabra del Señor y quiero que por favor tomemos todas nuestras Biblias y la vamos a usar. Vamos a ir a una de las epístolas del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 1, el verso número 20. Colosenses, capítulo número 1, ¿verdad? Y el versículo número 20, solo aquel que tiene se pone en pie en acto de reverencia a su palabra en esta hora. Repito, la epístola de Pablo a la iglesia de los Colosenses, capítulo 1, verso número 20, dice así la palabra poderosa del Señor. Y por medio de él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños, enemigo ¿en dónde? En vuestra mente, diga conmigo, mente, haciendo malas obras, ahora has reconciliado. Padre, te damos gracias. Dios, tu palabra va a ser expuesta el día de hoy. Palabra que sale del corazón de Dios para el corazón de tu pueblo. Por lo tanto, el día de hoy habla con libertad, exhorta con autoridad, redarguye, convierte los corazones y haznos saber que tú eres Dios y nosotros somos tus hijos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Y esa alabanza se haga escuchar hasta el tercer cielo. Vamos, alguien, si tiene vida, le diga al infierno: no me pudiste matar, hoy estoy más vivo que nunca para adorar. Los cielos tienen que escuchar que en esta tierra hay un pueblo que anhela fervientemente un día partir hasta la patria celestial, y entre tanto estemos en la tierra, estaremos dispuestos a adorar frente a cualquiera que sea nuestra adversidad. No habrá nada que nos pueda detener. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No pudiste detener al Cristo de la gloria. Vamos, alguien diga gloria a Dios. A su nombre la gloria. Mis amados hermanos, hoy yo quiero disertar un tema. El tiempo lo sabe Dios en cuanto podamos concluir con este tema que es muy importante, como es la mente. Y vamos a estudiar sus cualidades, ¿verdad? Vamos a estudiar desde el punto de vista científico y espiritual también. Vamos a estudiar los estados mentales. Y usted dirá: pero pastor, esto parece más bien una exposición o una charla psicológica. No, la Biblia habla antes que el psicólogo, psiquiatra, sociólogo, filósofo hable de la mente. Ya la Biblia hablaba de la mente desde los tiempos de la creación. ¿Y por qué, pastor, va a hablar de la mente? Porque la mente es una de las partes fundamentales del ser humano. De hecho, es la parte muy importante de la creación humana aquí en la tierra. La mente tiene diversas cualidades, características y virtudes que las estaremos estudiando el día de hoy y las veces que nos toque intervenir con este tema. Cuando estamos hablando de la mente, la palabra mente se la conoce como psiquis. La palabra psiquis en su original griego significa mente o misterio. La palabra mente o la palabra misterio se da a conocer como la palabra psiquis. Por eso que antes de que Cristo viniese,
habían muchos pensadores, y entre ellos los griegos, que eran conocedores de mucha ciencia. Y por eso que se conoce esta palabra filósofos, porque ya los griegos filosofaban, razonaban, pensaban, estudiaban la conducta, el comportamiento, y ellos se los conocían como una sociedad de alto coeficiente intelectual. Los filósofos dejaron ciertos argumentos o bases que hoy por hoy la ciencia lo utiliza para enseñar. Esta parte de la mente o la parte del cuerpo humano conocido como el cerebro ha sido de gran estudios y han salido algunos especialistas en estudio de medicina, ¿verdad? Los neurólogos, los que están a cargo del estudio del cerebro, ¿verdad? Y cada composición que tiene ello. Pero también salieron en la ciencia avanzada la psicología, que es la composición de dos frases: psiqui, que significa mente, o etiología, que significa ciencia, la ciencia que estudia la mente. Y ellos en su mayoría han cogido ciertas bases de inspiración de ciertos filósofos de la antigüedad, sosteniendo ciertas tesis en cuanto al estudio de la mente. La mente es un misterio tan profundo que se cree que cada persona tiene un mundo, ¿verdad?, inalcanzable en su mente. Eso invisible e indesconocible para los seres humanos es muy conocido para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del ser humano y Él conoce cada composición, parte que forma parte de nuestro cuerpo y nuestro ser espiritual. Para Dios no hay nada oculto. Él puede estudiar y profundizar en tu mente. Antes de que tú lo menciones, Él ya lo conocía. Por lo tanto, la mente para el ser humano es un misterio, pero para Dios no es ningún misterio. Y la psicología, en su estudio en la mente, ha marcado 4 temperamentos que categorizan al ser humano: el temperamento flemático, melancólico, ¿verdad?, sanguíneo y colérico. Son 4 temperamentos que la psicología básica establece para categorizar a los hombres en su estado mental. El melancólico, la palabra viene de melancolía. La melancolía es aquella persona que realmente vive sumergido en una depresión. Es una persona que tiene un complejo personal y vive aislado, la melancolía. El otro flemático, viene la palabra flema, ¿verdad? Es una persona que vive llorando, lamentándose, vive en depresión continua. Es una persona que no puede socializar con facilidad. Es una persona que fácilmente se lo hiere. El colérico es una de las personas explosivas, temperamental, agresiva, ofensiva. Pero el sanguíneo realmente es uno de los tipos de personas que sabe controlar sus emociones. Se aira, pero también sabe pedir perdón y reconocer su falta. El sanguíneo es una persona sociable, alegre, que trata de acaparar la mayor cantidad de amistad posible. Es una persona que contribuye, colabora, y algunos filósofos estudian el personaje de Cristo y dicen que Cristo era sanguíneo. De hecho, la Biblia dice en el libro de Levítico que en la sangre está la vida. Por eso Cristo entregó su vida y derramó su sangre. Pero, ¿qué es en sí la mente? La mente, básicamente decimos que es la parte que compone nuestro cerebro, ¿verdad? Es esa virtud que Dios colocó sobre el ser humano, que nos da la capacidad de pensar y de hablar, expresarnos el contenido que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Científicamente está comprobado que el cerebro, donde se radica la mente, es el emisor y el cuerpo es el receptor. Es decir, la mente es la única parte del cuerpo que emite órdenes a todos sus miembros, y ninguna parte de los miembros del cuerpo hace o desarrolla una acción si no es comandada de su mente. La mente entonces se convierte en el emisor y el cuerpo es el receptor. Quien emite órdenes en todo tu cuerpo es tu mente. Y está claro que el que controla la mente controla todo el cuerpo. Lo voy a repetir porque esto es clave. El que controla tu mente controla tu cuerpo. Ahora entiende que una de las partes más conflictivas
y las partes más codiciadas por Satanás es tu mente. Porque el que controla tu mente puede distorsionar incluso hasta tu cuerpo, trayendo ciertas inclinaciones, ciertos deseos, ciertas acciones, ciertas conductas que radican en tu mente. Bendito sea Dios. Ahora oiga esto. La mente es el blanco, el escenario donde Satanás quiere entrar para conquistar tu vida. Esto sucedió desde los días de Edén, allá en Génesis capítulo 2. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre y pasó una larga temporada en su soledad, poniendo nombre a todos los animales que Dios había puesto a su alcance, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Pero dice la Biblia en Génesis 2 que no halló ayuda idónea. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le haría ayuda idónea. Y Dios de su costado sacó a su mujer. Y es aquí donde Satanás tiene la oportunidad para tomar dominio de la humanidad. Me imagino que Satanás quiso bregar con Adán, pero Adán no podía darle esa oportunidad a Satanás. No obstante, la Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 8, que Dios plantó un huerto y que le dijo al hombre que lo labrara y lo cuidara, ¿verdad? Le dio responsabilidad y le dio compromiso y obligaciones y deberes. No obstante, en el capítulo 3 la Biblia dice que en ese huerto ya no está Adán, solamente está Eva. Y el primer descuido y el primer problema que tuvo el ser humano es el descuido de las obligaciones, los deberes y responsabilidades que Dios asigna a nuestras vidas. Y automáticamente eso se convierte en una puerta abierta para que Satanás pudiera destruir. No obstante, la Biblia dice que en ese huerto solamente estaba Eva, Adán no estaba. La gran pregunta sería: ¿dónde estaba Adán? Si Dios lo mandó a cuidar el huerto, y ese huerto había entrado una de las serpientes más astutas, que no es sino Satanás. Atención, ahora Eva está en el huerto y Satanás interviene. Satanás no le interesa bregar con la mano, las piernas o el cuerpo de Eva, sino controlar su mente. Y para poder llamar su atención, le hace una pregunta. Y pasando la serpiente, le dice a Eva: con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Eva responde, porque la palabra, la interrogante, llegó hasta su mente. Bendito sea Dios. Y es ahí donde reacciona y responde, porque esa pregunta se le metió en la mente. Y automáticamente le responde y le dice: de todos los árboles del huerto podemos comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora Satanás había ganado la atención de la mente de Eva, porque Eva le está respondiendo. Es ahí donde suelta una segunda, ¿verdad?, saeta. Satanás le dice: lo que sabe Dios, que el día que tú comas de ese árbol, ciertamente tus ojos serán abiertos, alcanzarás sabiduría y serás igual que Dios. Ahora Eva mira el árbol, no lo ve malo, ahora lo ve bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. La mente de Eva fue cautivada por una saeta de Satanás, que ahora tiene el control de su sentido. Antes de la pregunta, oh gloria al Señor, Eva le dijo: el árbol es malo y el día que yo coma de ese árbol ciertamente morirá. Cuando Satanás lanza la palabra, llega hasta la mente, y cuando llega hasta la mente, controla su sentido, controla sus emociones, controla su cuerpo, que ahora ve el árbol, dice que el árbol ya no es malo, ahora el árbol es bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, ¿qué había logrado Satanás? Cautivar la mente, y el que controla la mente, controla el cuerpo. Bendito sea Dios. De esa manera, Satanás ha ganado ventaja en mucho con la humanidad. Tanto es así que Pablo escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, del verso 1 en adelante. Dice Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, para los que anotan, el verso número 1 en adelante: ojalá me tolerares un poco de locura, sí, toleradme. ¿Por qué? Porque os celo con celo de Dios, porque he despojado como una virgen con un solo esposo. Y mi preocupación, Pablo dice, es que como la serpiente engañó con astucia a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de alguna manera de la fidelidad
a Cristo. Oiga esto, Pablo lo que está diciendo: yo no quiero que se repita por segunda vez el problema, que así como Satanás gobernó la mente de Eva, así también tu mente sea extraviada. Yo todos los días oro, lucho, ayuno y os cuido en su mente con la palabra y con oraciones y con el Espíritu. Trato de cuidar tu mente, pero Satanás con astucia te puede engañar en la mente y te puede arrastrar al pecado, al mundo y a la maldad. Toleradme un poco de la cura. Pablo dijo: tal vez soy un poco temático, tal vez soy un poco, aleluya, loco en mencionar el tema por muchas ocasiones, pero Pablo dijo que para que Satanás no gane ventaja alguna entre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Aleluya, Pablo como apóstol de Dios sabía lo que, aleluya, las pretensiones que Satanás tenía para destruir a la iglesia. Pero cuando hay hombres de Dios, cuando hay ministros del Señor, siempre vamos a desmantelar todas las obras del diablo, y el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados hasta no verte tendido, aleluya, y postrado como esclavo del pecado. Pero mientras hayan hombres y mujeres de Dios, siempre va a haber la palabra que te advierta y te pueda librar del día malo, de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Alguien diga gloria a Dios. Oh, mi alma adora a Dios. Pablo está diciendo que así como Eva fue cautivado en la mente, se volvió un instrumento de destrucción. Porque Eva, luego dice la Biblia, que le dio de comer a Adán, y Adán pecó. Y la Biblia dice que el que peca es del diablo y es esclavo de Satanás. Entonces Satanás, cuando domina la mente, te esclaviza. Conozco gente que ellos lloran diciendo: yo ya no me quiero drogar. Se lo juro, pastor, ya no quiero yo drogarme. Y ellos lloran, pero hay algo dentro de sí que los arrastra nuevamente al pecado. Que la mente, cuando es gobernada por Satanás, los arrastra, los degrada en el pecado y la maldad. Por lo tanto, el que gobierna la mente, gobierna el cuerpo. Por eso Cristo quiere gobernar tu cuerpo. Por eso Pablo dice a los Corintios que tú y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Bendito sea Dios. Pero Pablo está diciendo a los colosenses en el capítulo 1, verso número 20: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Había una ruptura desde que Adán pecó. El cielo y la tierra se distanciaron. Dios con su presencia tuvo que ausentarse, porque Dios puede amar al pecador pero aborrece el pecado. Quien determina la división entre Dios y el hombre es el pecado. Pero Cristo vino a resolver, dice la Biblia, vino a reconciliar los que están en la tierra con los que están en el cielo. Vino a armar nuevamente una comunión entre el cielo y la tierra por medio de Cristo, a través de su cruz, su muerte y su sangre. Pero atención, en el verso 21 dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños, enemigos. ¿En dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras. Pablo está diciendo acá, ¿de dónde se radican las malas cosas? ¿De dónde entonces era nuestra mala conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera equivocada de proceder? Todas las situaciones negativas se desarrollan y se manifiestan aquí en tu mente. Por eso que Satanás quiere gobernar tu mente. Y es aquí donde el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo número 6 de Efesios, el verso número 10, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, y vestidos de toda armadura de Dios para poder resistir al maligno en el día malo. Y luego dice: no tenemos lucha con carne ni sangre. Y luego menciona la armadura. Diga conmigo: la armadura de Dios. Más fuerte, diga: armadura de Dios. De la armadura de un guerrero, de un soldado en la antigüedad, en los días de Roma, cuando Pablo escribió esta carta, estaba compuesto de un casco llamado yelmo, de una coraza, ¿verdad?, que era una especie de traje metálico que cubría tu pecho, el cinto, el escudo y el calzado, y había una arma,
el resto que acabo de mencionar solamente era la armadura. Pero la arma, dice, era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo dice que había un casco llamado yelmo. Diga conmigo, yelmo. El yelmo de la salvación es un casco que todo creyente tiene que utilizarlo contra todas las saetas de Satanás. Ahora Satanás se ha volcado para gobernar las mentes. Pero ¿qué es lo que puede proteger tu mente? Diga conmigo, el yelmo de la salvación. Más fuerte, diga, yelmo de la salvación. ¿Y qué es un yelmo? Diga conmigo, un casco. El casco o yelmo que Pablo le da el nombre, le dice salvación. ¿Y qué es lo que genera salvación? Diga conmigo, la sangre de Cristo. Más fuerte, diga, la sangre de Cristo. Entonces, cada vez que usted desarrolle tu vida en el Evangelio, tu mente tiene que estar cubierta con la sangre de Cristo. Hijitos míos, dice Juan, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso que cada vez que se desarrolle un pensamiento en tu mente, un recuerdo negativo, una obra del pasado, cúbrete con la sangre del Cordero. Reacciona, no le des espacio a que gobierne tu mente. Bendito sea Dios. Porque déjeme decir esto, hermano, hay mucha gente que está en la iglesia, pero sus mentes hace rato ya son taller de Satanás. Yo sé que esto duele, va a ser difícil que alguno le saque un amén. Porque hay gente que canta coritos y alabanza, pero cuando están a solas cantan salsa, reggaetón y hasta bachata. Y yo no quiero juzgar a nadie, porque hay dos formas de pecar, el pecado voluntario y el pecado involuntario. Los hijos de esta casa lo saben en saciedad, lo digo por los hermanos nuevos. El pecado involuntario es aquel que se manifiesta sin que usted lo planifique. El pecado voluntario es el que se manifiesta y se lo planifica. Es decir, el pecado voluntario, dice el escritor a los Hebreos, capítulo 10, verso 26. Y si pecares voluntariamente, ya no queda sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y cuál es ese pecado voluntario? Al que tuviera inmunda la sangre del pacto, el que hiciera frente al Espíritu de la gracia y al que pisoteare al Hijo de Dios. Esos que están en el Evangelio pero siguen viviendo una vida mundana. ¡Qué silencio! Esos aquellos evangélicos que saben que no tienes que guardar rencor ni odio y no te llevas con media congregación. Me voy por acá. Esos evangélicos que tienen años en el Señor, que sabemos que tenemos que orar, congregarnos, leer la Biblia, ayunar, pero no lo hacemos. Yo sé que esto va a ser difícil sacar un amén. Aquellos que sabemos que tenemos que ofrendar y diezmar y no lo hacemos. Déjeme predicar por acá. Hay mucha gente que ya el diablo está trabajando en las mentes de mucha gente. Hay muchos hermanitos que gritan, hablan en lengua y se deleitan viendo pornografía. Yo los veo asustados, no sé si estamos en un velorio o se fue a la iglesia con el Señor, porque no escucho decir a nadie. La mente es sumamente poderosa. Un estudio científico a fines de los años a fines del siglo XVIII, oiga esto, en un país donde había condena de muerte en esos tiempos, era la silla eléctrica. Un científico tenía una tesis y quería corroborar, pero no tenía autorización del Estado, ni personas eran candidatos para corroborar una tesis, que era la mente en el grado poderoso, si podía la mente incluso sanar a una persona y matar a una persona. Y hace un experimento. Y es aprobado sobre un reo, oiga esto, que había sido sentenciado a pena de muerte en una silla eléctrica. Va y le habla, mira, tú no tienes posibilidades, pero quiero hacer un experimento. Quiero saber si realmente
tú puedes resistir al desangrar tu cuerpo, si puedes resistir en un tiempo determinado, voy a apelar para que el Estado te quite la sentencia de muerte, pero por lo menos quedes encerrado de por vida. Ahora no tienes otra opción, o mueres o entras al experimento. Recuerda que la muerte por silla eléctrica es la más fatal y la más inhumana que el hombre podría imaginarse. El hombre accede, llegó el día, lo ponen en una camilla, amarran sus piernas y sus brazos y le tapan sus ojos. Queda totalmente inhabilitado en su campo visual. Hacen un corte mínimo en su brazo, entre su piel y músculo, no atentan ni con arteria ni con venas. Y pusieron, oiga esto, una bandeja metálica con un suero donde iba a gotear, a simular que era su sangre la que goteaba. Las primeras gotas no producían nada. Pasaron las horas, la mente comenzó a imaginarse que se quedaba sin sangre. Abrieron un poco la llave del suero que goteaba en esa pieza metálica. El hombre comenzó a sudar. Su corazón se comenzó a agitar. Él se está imaginando que ya no tiene sangre en su cuerpo. Él le ha dicho que solamente tiene 8 litros de sangre en su cuerpo. Y él se está imaginando que ya más de 6 litros ha botado de sangre en todo ese goteo. Él comienza a faltarle la respiración. A él comienza a agitársele el corazón. Los científicos están sentados estudiando el comportamiento de esta persona. Todos están atentos. El hombre comienza a convulsionar, comienza a agitarse. Él dice: voy a morir, no tengo sangre. Nadie hace nada. Todo el mundo está tomando notas, cronometrando el tiempo, viendo su comportamiento. Cuando entra en una crisis y comienza a ponerse de todos los colores, dice: me falta el oxígeno, me voy a morir. Nadie hacía nada, cuando de repente le da un paro cardíaco y muere. Y ponen la hora y el día de su muerte. Y la tesis del científico dice que no lo mató el desangrado, lo mató su propia mente. La conclusión es que la mente es un elemento poderoso, que incluso puede atarte a maldiciones y a enfermedades. El escritor a los Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca, y lo que amas lo alcanzarás. Quiere decir que si la mente declara cosas, eso puede ser. Todo el mundo quedó atónito. Por eso se comenzaron a especializar y subieron la rama científica conocida como los psiquiatras. Los psiquiatras son aquellas personas que se encargan del estudio de las enfermedades mentales. Y hay una enfermedad mental crónica entre la psiquiatría que se llama esquizofrenia. La esquizofrenia es una de las enfermedades que no tiene remedio, y ni por todo el avance científico, y neurólogos, psiquiatras, sociólogos, ¿verdad? Y científicos han podido descubrir el remedio de esta enfermedad mental. Por eso que existen hospitales psiquiátricos, más conocidos como hospitales para locos mentales. Aquí, ¿cómo le llaman al hospital psiquiátrico? ¿Cómo? Algunos hay que mandarlos para allá, porque no son locos, se hacen los locos. Bueno, entonces la mente es un misterio. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia en relación a la mente? ¿Cuáles son las luces que nos puede a nosotros mostrar lo que realmente tenemos que reaccionar? Y es aquí donde yo voy a iniciar una serie de estudios en relación a la mente. ¿Qué es lo que la mente prácticamente nos enseña la Biblia con este tema muy, pero muy profundo, que con la ayuda del Señor quisiéramos abordar hasta cuando el tiempo así lo amerite? Ok, vamos a ver, abra conmigo su Biblia, a segunda carta a los Corintios.
capítulo 10, el verso 3. Repito, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Cuando tenga alguien me da un amén. Ok, dice así. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según, ¿qué dice ahí? La carne, porque las armas de ¿quién? De nuestras milicias no son, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Diga conmigo, poderosas en Dios. Más fuerte, diga, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La arma poderosa en Dios sirve para destruir tres cosas. Número uno, ¿destrucción de qué? Fortaleza. Número dos, siga leyendo ahí lo que dice. Fortaleza. ¿Qué más dice ahí? Argumentos. ¿Y qué más? Altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Atención. Pablo está diciendo que aquí hay un problema que hay que derribarlo. Que mientras Satanás te gobernó a ti por muchos años antes de venir a Cristo, creó tres cosas negativas en tu mente. Número uno, fortaleza. Número dos, argumento. Y número tres, altivez. Eso lo tienes desde el día que Satanás tomó el control y dominio sobre tu vida. Diga conmigo, argumento, fortaleza y altivez. Estudiemos entonces qué es una fortaleza. Las ciudades antiguas ponían a su alrededor muros de protección para cuidar de su ciudad. Y eso se llamaban fortalezas, muros o fortín que cuidaba, o fortaleza que cuidaba una ciudad entera. Por lo tanto, Pablo menciona que en nuestra mente existen tres cosas que impiden que el conocimiento de Dios venga. Y se llama fortaleza. Satanás ha puesto una fortaleza en tu mente para que tú no puedas tener el conocimiento de Dios, ni Dios tenga control de tu mente. ¡Qué silencio! Por eso es que hay gente que dice, yo leo la Biblia, pastor, y no la entiendo. Yo oro, pastor, y me quedo dormido. Yo vengo a la iglesia, usted viera, me quedo dormido y voy a mi casa, son las 1 de la mañana y no tengo sueño. No sé a cuántos les ha pasado. Uy, Dios mío, a ustedes no les pasa nada. Porque hay tres problemas en tu mente. Diga conmigo, fortaleza, argumento y altivez. La fortaleza es una fuerza contraria de defensa que Satanás puso en tu mente para que lo de Dios no venga a tu mente. Y tu mente se mantenga oscurecida, entenebrecida, porque el Dios de este siglo vino a entenebrecer nuestra mente, nuestro entendimiento. Bendito sea Dios. Pero Pablo está diciendo, hay una arma poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza. Pablo no está diciendo, tienes que irte donde el psicólogo y psiquiatra y resolverte con una terapia, tomarte un par de pastillas que te hagan dormir y ya. No. Hay una arma poderosa. ¿Y cuál es la arma poderosa en Dios que tenemos? Más fuerte, ¿cuál es la arma poderosa en Dios que tenemos? Diga más fuerte, la palabra de Dios. Más fuerte, diga la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús en los momentos cuando estuvo ayunando 40 días para reprender, para batallar y sacar corriendo al diablo? ¿Le echó agua bendita? ¿Peleó con el rosario? ¿Con la cruz? ¿Con qué lo sacó corriendo? ¿Con aceite ungido? ¿Con qué lo sacó corriendo? Con la palabra. ¿Qué es lo que le teme Satanás a todo tipo de creyente aquí en la tierra? Es la palabra, porque la palabra es la arma poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza, argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? La palabra, diga conmigo la palabra. Viene Dios y te da una palabra y te dice, te voy a levantar. Te voy a levantar como un predicador, como un cantante, como un profeta, como un maestro. A mí.
Sí, ni la escuela terminé. Yo tengo miedo. No, eso no es conmigo. Se equivocó el profeta. Viene otro profeta y te da la misma palabra. Uy, se equivocó. Era para mi hermana que está a mi lado. ¿Por qué? Porque hay una que impide que lo de Dios entre a tu mente. Estoy acá, dígame amén. Y esa fortaleza te enseñó a decir, que te dijo: tú naciste burro, eres un burro y morirás siendo un. ¿O no es así? Mire, se lo estoy explicando en castellano para que me lo entiendan. Socialmente el diablo nos metió en la cabeza y dice: naciste pobre, eres pobre y morirás siendo pobre. Y hay muchas oportunidades que en Dios ha querido darte como bendición en respuesta a tu fidelidad, pero nosotros, como tenemos una fortaleza, eso no es para mí. Ese trabajo yo no doy. Uy, ni la escuela terminé, peor el colegio. No, eso no es para mí. Se han presentado tantas oportunidades, pero como tenemos, ¿qué cosa? ¿Una qué? Fortaleza. Lo de Dios no puede venir a nuestra mente, porque el que controla tu mente controla todo tu cuerpo. Dito sea Dios. Dito sea Dios. Por eso que el hombre, cuando va a enamorar a una mujer, la enamora y la vuelve sorda, ciega y muda. Pero la gente dice: oye, pero déjalo. No puedo. Yo no sé qué me hizo ese hombre. Porque el que controla la mente y el corazón controla. Oye, pero ¿qué tiene si es un flaco? Es feo. Mira, hasta una verruga tiene. No es una verruga. ¿Qué es entonces? Es el lunar que tiene junto a su boca. O sea, el que controla la mente controla el cuerpo. De esa manera Satanás trabaja queriendo dominar tu mente y tirándote. Por eso que al diablo no le importa que usted venga a un culto. No le importa que usted dance, hable en lengua, brinque, salte, haga el trencito de la victoria, y que no es malo. Él te suelta, pero él sabe que te tiene dominada la mente. Que hay gente que se congrega, pero lo espera en la calle. Que lo espera en su casa, en su trabajo. Y siguen siendo los mismos mundanos de siempre. Se siguen deleitando de las cosas terribles que a Dios, aleluya, son abominación. Dito sea Dios. Yo sé si alguien está vivo, me va a regalar una alabanza al Señor en esta hora. Entonces, hay una arma poderosa en Dios. ¿Cuál es esa arma poderosa? Mire, ni la bomba atómica le queda bueno. Es la palabra de Dios. El diablo le teme a un creyente que use la palabra. Cuando el diablo te dice: no puede, es imposible para ti, eso no es para ti, pues saca la arma poderosa que es la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? Escrito está: dile al diablo: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. No hay nada imposible. Para los hombres pueden ser imposibles, pero para Dios todo es posible. Yo tengo que sacar la palabra. Si el diablo te dice: eres débil, no eres fuerte, no lo puedes hacer, eso no va por ti, eso no es contigo, tú no eres puertorriqueño, tú no eres de allá de Europa ni de Norteamérica, pero escrito está: diablo, diga el débil, fuerte soy. No hay nadie que te pueda destruir. Cuando tú tienes la palabra poderosa, puede destruir todo tipo de fuerzas conocidas como fortalezas. Fortalezas. Número 2, argumento. Diga conmigo: argumento. ¿Y qué es argumento, pastor? La palabra argumento significa razonamiento. Y la palabra razonamiento significa cuestionar o formular algo. Y hay gente que Dios le suelta una palabra y lo comienzan a razonar. Y te dicen: Dios va a salvar al marido tuyo. Pero ese sinvergüenza, ni el diablo lo va a cambiar. Ese hombre es borracho, mujeriego, vago. Pero cree, mujer. No te he dicho que si creyere verá la gloria de Dios. Y no creen porque tienen fortalezas y argumentos. Y comienzan a decir: a ver, vamos a ver, Señor, ¿cómo es que lo vas a cambiar? Lo meto en un centro de rehabilitación, le doy una paliza con un poco de gente, le sacamos esa sangre mala y le ponemos una sangre buena, porque hay gente que así reacciona, ¿no? Te voy a dar una paliza y te voy a partir la cabeza y te voy a sacar esa sangre mala. ¿Se ha escuchado gente que habla de esa manera?
Comienzan a argumentar, a razonar, y a Dios no hay que razonarlo ni cuestionarlo. A Dios hay que creerle. Cuando Dios te dice algo, tú tienes que creerle. La Biblia dice que Abraham le creyó en esperanza contra esperanza, y su fe, aleluya, fue contada por justicia. Vamos, alguien alabe a Dios en esta hora. ¿Sí puede decir aleluya? Porque el que controla la mente, controla el cuerpo. Entonces, el argumento es aquellas personas que Satanás puso esa semilla para comenzar a cuestionar toda palabra de Dios. Pastores, que vienen tiempos de pospandemia, crisis económica. Uy, están botando gente de los trabajos. ¿Qué vamos a comer? No hay que comer, no nos mató el virus, nos va a matar el hambre. Comienzan a argumentar cómo Dios va a hacer, qué es lo que va a hacer. Va a mandar al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel. Ay, yo no sé si va a mandar un serafín, un querubín. Ay, me llena la nevera, no sé qué es lo que va a hacer Dios. Pero comienzan a argumentar. Pero la palabra poderosa de Dios dice: no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo no tengo que argumentar a Dios, ni cuestionarlo, yo tengo que creerle. Número 3, altivez. Diga conmigo, altivez. La altivez es el grado más crítico del ser humano, concebido porque la altivez no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Y la altivez es el grado de soberbia que todo ser humano tiene. El altivo es orgulloso. Y tú lo quieres ayudar, darle de comer, pero el orgullo le dice: no tengo hambre. Puede que se esté muriendo de hambre, pero su altivez y su orgullo es tan grande, de la mano con su soberbia. Dice: no, tranquilo, yo sí tengo que comer. Y su nevera está vacía. Pero son, ¿qué cosa? Altivos, soberbios, orgullosos. Mírele la cara de su hermano. Está tan asustado el día de hoy. Dele un aplauso al Señor. Dice que este argumento, altivez y fortaleza, se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero cuando se derriba, dice que los pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Por qué tenemos cristianos fieles, sujetos? Usted le dice: mañana vamos a hacer la obra, ellos nunca se niegan. Porque sus pensamientos están ligados a Cristo, a su obediencia. Hermano, mañana vamos a trabajar. ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes contar? Sí, ¿por qué? No cuentes conmigo. Pero hermano, usted ama a Dios, usted es miembro de esta iglesia, usted canta, predica, dirige, profetiza. Mira, por última vez te voy a decir algo. Cómprate un GPS y ubícate. Porque yo soy siervo y yo ya pagué el precio. ¿Qué son? Altivos, soberbios, arrogantes, presunciosos, infatuos, vanidosos. Ahí nomás déjenlo, porque si no se van a asustar y no van a querer venir. Por lo general hay muchas personas que no tienen conciencia del importante papel que juega la mente en nuestras emociones y decisiones. Dios colocó el hombre, este poderoso órgano, para su desarrollo y crecimiento espiritual, tanto en el área intelectual y la parte económica. Fue y ha sido a través de esto un órgano poderoso que en Adán funcionó por vez primera y pudo tener el control y dominio de todos los animales de la tierra, según la Biblia. Fue a través de este órgano que se han construido grandes ciudades, empresas en el mundo. Ha sido a través de la mente que se han hecho los grandes descubrimientos científicos, sociales y económicos que han cambiado la vida de la humanidad. Pero también, lamentablemente, ha sido la mente un órgano que ha tomado las peores decisiones y que ha traído mucho dolor en el mundo. Suicidio, asesinato, adulterios, robo, secuestros, corrupción, separaciones, etcétera. La palabra mente es un término psicológico
En tanto a la palabra cerebro, es un término fisiológico. La mente es el órgano del hombre que está equipado para pensar, imaginar, ¿verdad? Es la mente que ha sido diseñada para que el hombre pueda reconocer, conocer, ¿verdad? Recordar y a la vez entender. La palabra mente en hebreo tiene algunas connotaciones y una de ellas que aparece por vez primera en las Sagradas Escrituras es lev. La L, la E y la B, lev, ¿verdad? Que aparece por vez primera en las Sagradas Escrituras y es en Génesis capítulo 6, verso 5, que aparece por vez primera la palabra mente. Y en el capítulo 6 es ahí donde por vez primera aparece la palabra mente. Y es que en el capítulo 6 hay un choque social, hay una mezcla cultural y también hay una mezcla espiritual. La Biblia dice que los hijos de Caín construyeron una ciudad y un linaje. Caín fue maldito por Dios. Y todo hombre que es maldito tiene hijos en maldición. Su primer hijo se llama Enoc. Y dice que Enoc construyó en una casa, en una aldea, construyó una ciudad. Bendito sea Dios. Usted puede leerlo eso en Génesis capítulo 4. La Biblia dice que Enoc construyó una ciudad y esa ciudad llevó su nombre. Ya viene Lamec, Caín, Baal, Caín. Y bueno, usted conoce toda la descendencia que comenzó a multiplicarse la maldad. Pero la Biblia dice que después de la muerte de Abel, Adán conoció a su mujer y tuvo un hijo llamado Sem, que en Sem dice la Biblia, oiga esto, que se acordó Dios y le dio un hijo en sustitución a Abel. Y este hijo llamado Sem era a la imagen y a la semejanza de Adán. Oiga esto. Y que los hijos de Sem comenzaron a invocar a Dios. Y los que invocan a Dios se lo conocen en la Biblia como hijos de Dios. Y dos linajes en la tierra comenzaron a crecer: los hijos de Caín y los hijos de Sem. Y llegaron a un punto que se encontraron. Y es en el capítulo 6 donde dice la Biblia que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres. ¿Quiénes son las hijas de los hombres? El linaje de Caín, las hijas de maldición, con los hijos de Dios, lo santo con lo profano, la mezcla espiritual, la gente pura con la gente perversa, la gente que tenía bendición con la gente que tenía la maldición en esencia. Oiga esto, cuando se unieron, dice que se corrompió la tierra y los designios del pensamiento del hombre eran de continuo el mal. Aparece la palabra mente, santo Dios. Y dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y dijo: no contenderé más con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne y sus días sobre la tierra serán 120 años. Bendito sea Dios. Y la palabra mente aparece por vez primera, y se lo voy a traducir de una mejor manera. ¿Por qué Dios destruyó la tierra en Génesis 7 con un diluvio? Porque el hombre en su totalidad se había corrompido en su mente. Bendito sea Dios. Porque el que controla la mente, controla el cuerpo. Por eso Jesús dijo que los días de su venida serían como los días de Noé. Hoy el hombre se ha corrompido en su mente. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Aprueban el matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Aprueban el matar vidas en su vientre como el aborto? ¿Aprueban todo tipo de inclinaciones sexuales de manera legal y tienen más derechos sobre todos nosotros? O sea, a lo malo le llaman bueno. La tierra se está corrompiendo y por eso es que Cristo está a la puerta. Porque la mente de la gente se está trastornando. Por eso que Dios ha traído esta pandemia, para que la mente del hombre se arrepienta y todavía tengamos tiempo como iglesia. Es más, mire que todavía no comienzo a predicar, porque quiero hablarle
el tema profundo de la mente, según la Biblia. Según la Biblia. ¿Cuántos quieren aprender acá? No todos. ¿Cuántos quieren aprender? Toca a dos personas y le congrégate. No, pastores, que yo lo investigo por internet. Yo googleo el tema y ya, ¿para qué venir? Yo creo abiertamente que esta pandemia era necesario que venga, porque ni la iglesia estaba preparada para la venida de Cristo. Porque más del 80% de los creyentes a nivel mundial estaban en un entretenimiento virtual, en una fantasía electrónica. Con la pandemia, más del 80% de los cristianos se arrepintieron. Pero después de la pandemia, ya creo que el 40% se le fue el miedo ya. Y otra vez andan en su sanganería. Qué silencio, hermano. Si tuviéramos que poner el micrófono en alta voz todas las promesas que hicieron todos los hermanitos en su momento. Ay, Señor, perdóname la vida. Ay, no me mates en la pandemia. Te juro, Señor, que yo voy a ir a la iglesia. Ay, yo voy a estar en los ayunos, los cultos. Ay, desde temprano voy a limpiar el templo. Ay, Dios mío, dame la oportunidad. No me permita que me muera. Ay, yo le tengo miedo a la muerte, Señor, por favor, por favor. Se acabó la pandemia. Están echados en su cama. Saben que hay culto y no vienen. Pero invítenlos al mall. Toditos van. Ellos están contando el reloj que ya abran las playas para salirse a la playa. ¿Verdad que sí? Pero gracias a Dios por la pandemia, porque los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pastor, ¿usted le está dando gracias a la pandemia? Gracias, ¿sí? Porque hasta ministros tuvieron que arrepentirse. Yo escuché ya por el internet que algunos predicadores, ministros de iglesias grandes están pidiendo perdón por haber vivido una vida de engaño y de fantasía, solo hablando de prosperidad, de plata, de abundancia, y nunca hablaban del pecado. Ahora se están volviendo a Dios. Hasta una predicadora famosa que había negado que no había infierno, ahora dice que sí hay infierno. Bien por eso. O sea, si no había pandemia, hasta el día de hoy vivían negando el infierno, y algunos otros escuché decir que ya no hay ni arrebatamiento ni rapto. Por eso que la iglesia vivía lo que le daba la gana. Con la pandemia, y algunos ya están asustados, esperemos que les dure a algunos. Pero la iglesia verdadera caiga en el temor y no haya sido arrastrado por estos falsos, sino que se vuelvan a Dios con todo su corazón. Vamos, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? La mente aparece en la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, verso 5, ¿verdad? Donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios, intención, propósito de la mente, de ello era de continuo el mal. ¿Verdad? La mente tiene la capacidad, entre ellas, pensar, ¿verdad? Que es imaginar, que es también conocer, que es también recordar, y entendimiento. Todo esto lo vamos a estudiar, y gloria a Dios, porque este tema hoy, si usted quiere pedir una copia, lo puede hacer, o se lo voy a colgar en el internet para que usted lo pueda compartir. Porque a veces comparten cosas innecesarias y no compartimos algo que puede edificar al pueblo del Señor. Estamos acá, dígame amén. Esta serie de estudios la vamos a llevar con la ayuda del Señor durante el tiempo que sea necesario para que podamos ser edificados. Vamos a conocer también los estados de la mente. Pastor, ¿de qué estado usted me está hablando? ¿Cómo es que la mente tiene estados? Sí. Vamos a estudiar los diversos estados mentales. Por ejemplo, la Biblia habla, según Romanos 8:5, el estado de una parte de la mente. ¿Cuál es ese estado? El estado carnal. La Biblia habla de la mente carnal, pero también en ese mismo capítulo habla de la mente espiritual. Otro estado es la mente corrompida. Existe en la Biblia la mente corrompida como un estado de la mente entenebrecida. Vamos a estudiar también la mente vanidosa, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada. En fin, vamos a conocer todos los estados mentales que la Biblia dice, donde usted se va a despertar a la realidad. ¿Cuál ha sido la obra sutil que Satanás ha venido trabajando en la vida de muchos creyentes? Hay gente que está en la iglesia, pero tiene mente reprobada, mente vanidosa, mente carnal, ¿verdad? Mente corrompida, mente reprobada, en fin, un sinnúmero de situaciones que vamos a estudiar por la Biblia, pero con el poder de la palabra vamos a derribar todo tipo de argumento
fortaleza y altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios. Si el diablo levantó en esta temporada antes de la pandemia, pues después de esta pandemia nosotros vamos a tener luz en nuestra mente. Como dice el apóstol Pablo, renovad el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Y luego Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque Pablo oró para que tengamos tres tipos de espíritu: espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento en Él, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra mente, y podamos conocer cuál es nuestra esperanza y nuestro llamado. Vamos a crecer en el nombre de Jesús, vamos a madurar en el nombre de Jesús, y vamos a decirle al diablo y al infierno que esta casa será una casa llena del poder de Dios y bien lleno de la sabiduría del cielo, para poder sacar a muchos de la ignorancia que ellos caminan. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre y buen Dios, gracias te damos el día de hoy. Dios, tu palabra ha sido predicada, una palabra que seguro estamos, Señor, surgirá el efecto necesario en muchas vidas que todavía no han madurado en el Señor. Señor, necesitamos crecer, madurar, porque Pablo dijo, cuando yo era niño, pensaba, hablaba y juzgaba como niño, pero ahora que hemos crecido, tendremos el conocimiento absoluto de la palabra poderosa de Dios. Señor, yo bendigo esta generación, porque entre medio de nosotros hay predicadores, cantantes, ministros, profetas, siervos y siervas de Dios que te van a servir con mucha autoridad. Como ministro de Dios, Señor, me levanto frente a todo argumento, frente a toda fortaleza, frente a toda altivez que se levanten contra el conocimiento.